Tenía 17 años cuando descubrí que mi columna se estaba aplastando lentamente. Todo empezó como un dolor sordo en la parte baja de la espalda, que yo culpaba a las largas horas de trabajo en mi empleo de medio tiempo. Pero conforme pasaron las semanas y luego los meses, el dolor se volvió insoportable. No podía sentarme más de 10 minutos sin que se me salieran las lágrimas. Y algunas noches me despertaba gritando. Después de docenas de visitas al médico, estudios y una dolorosa resonancia magnética, llegó el diagnóstico. Tenía una condición rara en la columna, y si no me operaban en los próximos 6 meses, corría el riesgo de daño permanente en los nervios, incluso parálisis. Por favor, suscríbete a nuestro canal y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo este video. Recuerdo la cara de mi mamá cuando el doctor lo explicó, vacía. Mi papá solo se frotó la barbilla, pero no dijo nada. Apenas había cumplido 18 y me faltaba un semestre para terminar la prepa. No esperaba un milagro, pero pensé que al menos me tomarían de la mano, que me dirían que encontrarían una solución. En cambio, solo asintieron con rigidez y me acompañaron a la salida. Ni una sola palabra sobre cómo íbamos a pagar la cirugía. Sabía que no éramos ricos, pero siempre habíamos salido adelante. Y cuando les dije que estaba dispuesta a trabajar más, tomar más turnos, abrir una página de donaciones, me dijeron que me concentrara en la escuela, que ellos se harían cargo. Y les creí. 2 meses después, noté que mi papá ya no usaba el viejo Corolla destartalado. Mi hermano menor, Tyler, que apenas tenía 16 años, de repente tenía coche propio. Un Honda Civic gris, nuevecito, con vidrios polarizados, asientos de piel y un alerón que ni siquiera necesitaba. Me reía al principio, pensando que era rentado. Pero lo usaba todos los días. Y esa noche, los escuché celebrando. Mi mamá riéndose mientras le decía a mi papá: «Nos quedó bien. Va a ser la envidia de la escuela». Esperé a que se durmieran. Fui al closet del pasillo y abrí la pequeña caja fuerte donde guardaban el dinero para la cirugía. Mis papás no eran muy sutiles. Me hicieron creer que estaban ahorrando para el hospital. Incluso yo había metido ahí el dinero que ganaba en mi trabajo de medio tiempo. Lo contaba cada semana. Debería haber casi 11,000 pesos dólares ahí. Había 42 pesos. Se me cayó el alma. Mis piernas simplemente fallaron. Y me senté en el suelo del pasillo, en la oscuridad, sosteniendo la caja vacía, temblando. Me sentí estúpida, traicionada, vacía. Quise gritar, pero no me salía la voz. Y el dolor de espalda latía tan fuerte que apenas podía respirar. A la mañana siguiente, los confronté. Mi mamá me miró como si estuviera exagerando. «¿Estás bien?», dijo. «Ya veremos qué hacer. Pero tu hermano necesitaba ese coche. Solo cumples 16 una vez». Mi papá ni siquiera me volteó a ver. Tyler solo se rió, como si fuera un chiste. «Vas a sobrevivir», murmuró. «Siempre lo haces». No lloré. No grité. Solo asentí, me fui a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Durante 3 días no salí, salvo para comer. Y en esos 3 días, hice un plan. Un plan silencioso y doloroso. Solicité becas, escribí a médicos, contacté programas de caridad, y publiqué mi historia en línea. Una noche, la compartí de forma anónima en un grupo de apoyo, y alguien me escribió. Una mujer que había pasado por algo similar hace años. Me compartió recursos, y me conectó con una fundación que cubre cirugías de emergencia para jóvenes sin apoyo familiar. En cuestión de semanas, me contactaron con un cirujano en otro estado que aceptó operarme por una fracción del costo. Solo tenía que llegar allá. Y yo tenía 42 pesos. Pero también tenía rabia. Y claridad. Mis padres habían elegido la popularidad de mi hermano por encima de mi capacidad de caminar. Eso no era familia. Eso no era amor. Así que hice mi maleta. Vendí todo lo que tenía con valor, mi celular, mis audífonos, incluso mi vieja laptop. No era suficiente, pero pedí ayuda al grupo de apoyo otra vez, y recaudaron el resto. Desconocidos que nunca me habían visto hicieron más por mí que mi propia sangre. La mañana de mi cumpleaños número 18, dejé una nota. No decía mucho, solo que me iba a operar y que ojalá algún día entendieran lo que hicieron.
No quería odiarlos, pero tampoco sabía si alguna vez volvería a hablarles. Subí a un camión que me llevó a 10 horas de distancia, con un dolor insoportable. Pero cada kilómetro se sentía como libertad. Pensé que lo peor ya había pasado. Me equivoqué. El viaje en autobús se sintió eterno. Cada bache en el camino era como una descarga eléctrica en mi columna, pero aguanté sin decir nada. Había una chica a mi lado, quizás de unos 25 años, que me ofreció la mitad de su sándwich y me preguntó por qué me retorcía tanto. No tenía energía para explicar. Solo le dije que tenía la espalda mal. Ella asintió y dijo, pareces haber pasado por el infierno. Le sonreí un poco. Si supiera. Cuando por fin llegué a Denver, una voluntaria de la fundación me estaba esperando con un cartel con mi nombre. Se presentó como Melanie, una enfermera retirada con mirada amable y actitud firme. Insistió en cargar mi maleta y prácticamente me arrastró a su coche cuando vio cómo cojeaba. Esa noche me dio su cuarto de huéspedes, me arropó como si fuera su hijo y me dijo que todo iba a estar bien. Era la primera vez en meses que alguien me hacía sentir seguro. La cirugía estaba programada para la semana siguiente. En los días previos, Melanie se encargó de todo, comida, medicinas, incluso ayudarme a bañarme cuando no podía ni ponerme de pie. No me hizo preguntas, pero una noche me abrí y le conté todo, el dinero, el coche, la traición. Su rostro se fue endureciendo con cada palabra. Y cuando terminé, me abrazó tan fuerte que pensé que se me romperían las costillas. Mi amor, susurró, algunos nacen en su familia. Otros tienen que encontrarla. La cirugía fue brutal. Desperté atontado, con tubos en los brazos, la garganta seca y el cuerpo adolorido. Pero el dolor era diferente, más limpio, como si por fin mi cuerpo estuviera sanando en lugar de romperse. El cirujano dijo que todo salió bien, pero que me esperaba una larga recuperación. Aún así, había luz al final del túnel. Por primera vez en mucho tiempo, no me estaba desmoronando. Estaba luchando. Y entonces pasó algo que no esperaba. Llegó una carta a casa de Melanie, escrita a mano, manchada. Era de mi hermano. No de mis padres. Solo Tyler. Me quedé viéndola durante horas antes de abrirla. No era una disculpa. No del todo. Era más bien culpa escapándose por las grietas de su ego. Escribió que no sabía que tan mal estaba todo para mí. Que pensaba que estaba exagerando. Que se sentía horrible cada vez que manejaba ese coche, y no podía dejar de pensar en mí cojeando por la casa mientras él presumía por ahí. Dijo que vendió el coche. Que quería devolverme el dinero. Que quería ir a verme. No sabía qué responder. Ignoré la carta una semana, pero cada noche la releía. Tratando de decidir si era sincera o solo otra trampa. Entonces Melanie me dio un consejo inesperado. No perdonas por ellos, dijo. Lo haces para no pudrirte por dentro. Tú decides qué es el perdón. No tiene que significar regresar. Solo significa soltar. Así que lo llamé. Lloró al escuchar mi voz. Eso me sorprendió. No había oído a Tyler llorar desde que éramos niños. Me dijo que nuestros padres ni siquiera intentaron buscarme. Que actuaban como si yo solo estuviera rebelde, como si me hubiera ido para castigarlos. Dijo que mi mamá se sentía culpable pero era demasiado orgullosa para admitirlo. Papá, como siempre, no dijo nada. Tyler fue el único que realmente pareció preocuparse por mi ausencia. Pero yo no estaba lista para dejarlo entrar del todo en mi vida. Le dije que agradecía la carta y el gesto. Le dije que se quedara con el dinero. No lo quería. Lo que necesitaba era paz. Distancia. Y el espacio para reconstruir mi vida sin la sombra de la traición. Los siguientes 6 meses fueron durísimos. La fisioterapia casi me rompe. Tuve que reaprender a pararme, sentarme, incluso caminar sin hacer muecas. Algunos días odiaba mi cuerpo. Otros días le daba las gracias por no rendirse. Melanie fue mi roca. La fundación me ayudó a inscribirme en cursos universitarios en línea. Y conseguí un trabajo remoto dando tutorías de matemáticas y ciencias a niños. Poco a poco, comencé a construir un futuro que no tenía nada que ver con la casa en la que crecí. Un día, Melanie me sorprendió con un pastel.
Ni siquiera era mi cumpleaños. Es tu renacimiento, dijo sonriendo. El día que te elegiste a ti mismo. Me reí y lloré al mismo tiempo. Nadie me había hecho sentir digno de celebrar. Y 3 semanas después, llegó el verdadero giro. Me llamó un abogado. Me dijo que mi abuela, la mamá distanciada de mi papá, a quien solo vi 2 veces, había fallecido. En su testamento dejó una cabaña en Montana y una nota que decía: para el nieto que todavía tiene corazón. Hazla tu hogar. Al parecer, me había estado siguiendo a la distancia. De alguna forma, mi historia en línea llegó hasta ella. No hablaba con mi papá desde hacía años, pero le dijo a su abogado que yo merecía algo mejor. La cabaña no era lujosa. Pero era mía. Un lugar propio. Un nuevo comienzo. Melanie me ayudó a empacar, me abrazó en la estación de autobuses y prometió visitarme pronto. Llegué a la cabaña en pleno otoño. Los árboles estaban dorados. El aire, fresco. Todo estaba en silencio. Tranquilo. Me paré en el porche y respiré profundo. Mi espalda todavía dolía a veces, pero podía estar de pie, firme. Y por primera vez en mi vida, me sentí completo. Aún no hablo con mis padres. Tal vez algún día lo haga. Tal vez no. Algunas heridas sanan. Otras dejan cicatrices. Pero ya no cargo con la esperanza de que cambien. He construido una vida sin ellos. Llena de personas que me eligieron. No por obligación. Sino por amor. Y eso, he aprendido. Es lo que verdaderamente significa familia.